Hola, aquí estamos nuevamente en Vox Populi, como siempre en la dirección Marcelo Sagredo, en la conducción quien les habla Gonzalo Gutiérrez, y como panelista estable tenemos aquí a Manuel Tovar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales. Como siempre se transmite desde el restaurante Bote Salvavidas, ubicado aquí en el Muelle en Prats, donde ya sabemos que usted puede disfrutar de la mejor comida marina del puerto y también de esta hermosa vista que tenemos aquí a la bahía. Se transmite por la señal digital Facebook Live y a través de la página mstv.cl y la página de Facebook Ser Valparaíso. En esta oportunidad está con nosotros aquí Gonzalo Coule, que está aquí a mi izquierda. Estudió licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIAC. Se especializó en estrategias de gobierno electrónico por la Organización de Estados Americanos, OEA. Cursa actualmente una maestría en Innovación, Comercio Electrónico y Marketing Digital en la Power Business School y un curso de Democracia y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido uno de los introductores de la corriente del crowdsourcing en Chile a través de las experiencias de participación ciudadana en torno a las temáticas constitucionales desde el 2014, desde la Fundación Democracia y Desarrollo que preside el expresidente Ricardo Lagos. Mientras aquí nos atiende, ¿cierto? Aquí don Gabriel Jarpa, justamente del restaurante. Oye, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Oye. Bueno, aquí estamos con Gonzalo, quien lo conozco de la Intendencia. Bueno. Conversemos. Todos conocidos aquí. Aquí somos muy conocidos. Un gran agrado tenerte en esta oportunidad, Gonzalo. Un placer. Y una alegría también el saber que tu trayectoria ha sido siempre disruptiva, por decir así, como se usa este término ahora, disruptiva, para significar lo importante que tiene estos procesos de innovación. Oye, estábamos viendo que se dice en el currículum que han introducido esto, digamos, que se llama... ¿Cómo se llama, Gonzalo? ¿Tú le pronuncia mejor aquí? El crowdsourcing. Exactamente. Levantar la opinión de las multitudes. Eso, cuéntanos un poquito, Gonzalo, ¿de qué se trata eso? ¿Cuáles son las experiencias que ustedes han tenido en ese Mira, plan? primero muchas gracias por la invitación, un placer volver a verlo, sobre todo después de esta pandemia. Yo la verdad es que todavía vivo un poco en modo pandemia, salgo muy poco de mi casa, así que es un agrado estar aquí tan cerca del mar, además, en este bello lugar. Bonito aquí. El crowdsourcing es una corriente muy novedosa, digamos, en el mundo del Internet, y lo que usa o lo que busca es aprovechar las nuevas tecnologías para, a través del Big Data, que se llama, de los grandes datos, poder resolver problemas consultándolo a la ciudadanía, a través de lo que se denomina como el conocimiento agregado, la innovación distribuida, donde somos capaces de resolver un problema menor, casi para ponerlo en términos muy democráticos, resolver un problema en la casa, y en la mesa de comedor se les consulta a todos los integrantes de la familia cómo resolverlo, hasta poder consultarle a un país o a un continente cómo quiere ir hacia un lugar o hacia otro lugar, digamos. En el caso nuestro, acá, lo hemos aplicado en materias de cambio climático. Tuve un proyecto muy exitoso, donde pudimos levantar cientos de miles de opiniones respecto a la sensibilidad que había en torno a las temáticas del cambio climático previo a la cumbre que se iba a realizar en Chile, que finalmente no se desarrolló, y bueno, se terminaron entregando los resultados en Madrid, digamos, donde ocurrió esto finalmente. Y en materia constitucional fuimos también muy pioneros. Y no solamente fuimos pioneros en Chile, porque partimos antes del proceso constituyente, esto lo empezamos a escribir al 2013 y salimos en la ejecución a comienzos del 2015 y acabamos de cerrar hace un mes atrás la tercera parte de una saga, tuconstitución.cl, nuestra constitución.cl y la constitución de la confianza, que es la última que acabamos de terminar. Esto es muy valioso en el sentido de que permite darle una lectura mucho más profunda a las opiniones de las personas. Nosotros no trabajamos con datos cuantitativos. Los datos cuantitativos son un dato, se anotan para fines estadísticos. Trabajamos con datos cualitativos. Entonces nos interesa saber la profundidad de ese como coro polifónico que hay hoy día, sobre todo por el efecto de las redes sociales,
de personas que opinan en un sentido o en otro. Por ejemplo, en el caso de los efectos de molestia que en el debate de la convención se produjo en torno al tema de la plurinacionalidad, ¿cierto? En algún minuto empezó como una especie de como hartazgo, ¿ya? Porque era mucho el tema. Bueno, nosotros lo detectamos 3 meses antes que empezaran el debate público. ¿Por qué? Porque los ciudadanos ya lo estaban hablando, entonces lo hablan por redes, nosotros procesamos información, generamos plataformas digitales, generamos información. Entonces, claro, ¿qué es lo que uno puede hacer con el crowdsourcing para poder redondear? Uno puede generar procesos de innovación, de consulta y participación ciudadana en los temas que uno quiera y en la escala que uno quiera. Si uno quiere resolver problemas regionales, yo muchas veces lo propuse para resolver el famoso problema del puerto. Bueno, preguntémosle a los porteños de una vez, pues. Claro. No una encuesta, vamos, hay 300.000 porteños. Bueno, hagamos una muestra, unos 100.000, para ver efectivamente si la gente quiere o no quiere, ¿ya? Porque el resto estamos llenos de intérpretes, que está bien. Y eso también, de alguna manera, el café con don de alguna manera es revelador de la crisis que hoy día tiene el sistema político. Claro. Y los partidos políticos, antes mediadores exclusivos. Oye, te pasaste. Y ahora con problemas. Gonzalo, mira, también esto puede ayudar mucho a los legisladores, ¿no? Completamente. Yo me recuerdo de que en el caso de la ley del cáncer, la senadora Carolina Goich usó, digamos, una plataforma así, más o menos parecida. ¿Es lo mismo? Es más o menos lo mismo, sí. Es del tipo, son primos hermanos, digamos. Claro, yo participé ahí y hubo una gran participación en la ley del cáncer. Y bueno, ella quiere seguir en esta onda, parece que está ahora con la Católica formando una cosa de mujeres y también, digamos, cierto, quería hacer. Entonces, esto es bien importante, oye, qué buena iniciativa. Claro, los fenómenos de participación hoy día son esenciales, la gente quiere sentirse parte. Hay una crisis muy fuerte de la mediación de los partidos políticos. Los partidos políticos ya no cumplen la función que cumplían antes porque las nuevas tecnologías entraron a disputarle fuertemente. O sea, hoy día un influencer, como se dice, o un intelectual reputado con tribuna, grupos y medios de comunicación, desde un micromedio, desde un programa de televisión por internet, en fin, yo suelo ver sigo algunos programas por YouTube que ayer veía uno con 5.000 ciudadanos en línea al mismo tiempo, entonces, y generan agenda y pauta a los medios de comunicación. Entonces, claro, hay una crisis muy importante de la representación y de la democracia liberal y representativa, que es muy importante incorporar estos elementos a la toma de decisiones. Claro. O sea, el presidente de la República debería tener una oficina, ¿ya? Claro, al lado suyo, que esté conectado con los ciudadanos y que le esté continuamente, no para que sea vinculante, pero que le ayude a resolver y saber, digamos, qué es lo que está. Testear, qué es lo que se hace en innovación. Uno testea, produce. Ahora los partidos políticos también podrían tener su plataforma. Va a ser difícil ahí, ¿eh? Claro. Va a ser difícil. ¿Cómo lo ves? Es que yo creo que vienen estas cosas, porque imagínate tú cómo no entender esto que realmente está resultando ser una herramienta interesante para conocer la opinión de las personas. ¿Y sabes qué? Te puedo decir una cosa adicional, que es muy importante lo que señalas tú de los partidos, porque requieren una modernización realmente urgente a la vena, digamos. Claro. Están muy desacreditados. Pero hay... está resultando una cierta incapacidad para tomar decisiones. Entonces, a los partidos políticos estar desacreditados, ser débiles, con una democracia fraccionada, la autoridad, la gestión del Estado, es fundamental para poder consolidar liderazgos, proyectos. Y es una cosa que en el caso de nuestra región, que tanto apreciamos, queremos y la sufrimos, cuesta mucho. Cuesta mucho tomar decisiones, cuestan mucho los grandes proyectos, y ahí están. Uno ve el Paño a la Salina, 20 y tantos años, uno ve el sitio Eriazo al lado del Club de Viña, 20 años, uno ve la discusión del Puerto de Valparaíso, tantos años. Aquí mismo uno ve el sitio patrimonial UNESCO, postulado por el Estado. Yo soy cofundador de la Corporación La Matriz con el cura Bravo, el actual obispo, justamente para poner en valor eso. Claro, hemos logrado que se hable y un montón de cosas,
pero uno ve el nivel de deterioro urbano, digo, pero ¿cómo es posible que un país que tiene ingresos, no somos un país pobre, ¿ya? ¿Qué sentido tiene postular a Valparaíso Patrimonio de la Humanidad si no hay un programa que recupere el barrio Puerto en el estado actual de cosas? Bueno, hay una crisis ahí de liderazgo tremendo y la gente yo creo que está muy choreada y quiere participar y quiere seguir. Oye, Gonzalo, a propósito de Valparaíso y todo eso, te leímos un artículo bien interesante en el Mercurio, que es ahora reciente, sobre el tema del polo tecnológico, que puede ser, digamos, otro ejemplo de lo mismo que tú estás señalando. Cuéntanos un poquito, digamos, sobre ese artículo, que fue muy novedoso. Aquí está, Realismo Regional se llama. Sí, ese artículo yo lo escribí gatillado lo escribí hace poquitos días, gatillado por la noticia, la fantástica noticia, la verdad, para el país, digamos, que el Laboratorio de Desarrollo Urbano del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, tan prestigiado, se instaló en Concepción, apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción, el gobierno regional, los municipios, empresa privada local de allá. Y yo, junto con celebrar eso, porque estoy metido en los temas de desarrollo urbano también, digamos, otra de mis acciones, también lo vi con un poco de envidia. Y ahí cité dos ejemplos. El primer ejemplo fue el ejemplo canadiense, cuando estábamos discutiendo el polo tecnológico, y en Ottawa había un parque tecnológico de 1.600 empresas con la Nortel, que era el gigante, que ya no existe, pero que era como el centro, y con una serie de pymes alrededor, y el ecosistema de chiquillos, ingenieros y otros que eran egresados de las universidades de la región, digamos, la capital de Canadá. 1.600 empresas, todas las instituciones del Estado, de fomento, las universidades, extraordinario. Entonces, acá estábamos en una pelea por un edificio. Entonces había una pelea estratégica y de intereses entre si el edificio se instalaba aquí, en el borde, o el edificio se iba a Curauma, y ahí estaba la incubadora de la Católica, la incubadora de Santa María. Bueno, finalmente se construyó ese edificio, pero todos soñaban con que llegara Bill Gates, ¿ya? Y es absurdo porque tienes un capital humano de primer nivel, con universidades de primer nivel, las ingenierías en esta área, por ejemplo, en la Católica, en la Santa María, son de primerísimo nivel y reconocimiento. El problema es que el 90%, 95% de los jóvenes que egresan se van a Santiago, y se van a Santiago a cumplir funciones, en su gran mayoría, de cadenas productivas instaladas, no a innovar. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, se hace este primer edificio, yo tuve oficina ahí, y después se negocia un segundo edificio al final del gobierno de la presidenta Bachelet. Se deja instalado y llega la primera autoridad del área de fomento en el gobierno siguiente, y le quitó prioridad y finalmente puso la energía en un gran programa que se llama el programa de las startups, que ha funcionado muy bien, pero no había que quitarle prioridad a porque ese era el edificio para los emprendedores, para los chiquillos. Entonces, es un poco de ese son. Y el segundo ejemplo que pongo en el artículo es en una visita a Medellín, para conocer todo el sistema de innovación que tienen, urbana, social y tecnológica. Y estaba en la Ruta N, que es un edificio maravilloso, muy bonito, en la zona norte, que era la zona más malograda de Medellín, y que la recuperaron con inversión en educación, centro científico, el jardín botánico, precioso, todo muy bien. Y estaba con el gerente en su oficina y le pregunté por el edificio que estaba al frente, que era igual, era otro edificio parecido a lo que tienen los Wrights en El Salto, en Viña del Mar, un poco en ese formato. Y me cuenta la historia que ese edificio es de la IBM, ¿ya? Y se lo ganamos a ustedes, me dice. ¿Cómo le digo yo? Sí. Claro, se lo ganamos a ustedes porque vinieron los ejecutivos de IBM, querían instalar un centro para América Latina, ¿ya? Y estaban interesados en Chile porque está este día el polo tecnológico que tú citas, y hay un subsidio además en Chile a la atracción de inversiones, y interesado en Colombia también, que había visión tecnológica. Bueno, vinieron a Chile, le preguntaron al sector privado, público y académico su visión sobre el desarrollo tecnológico, 3 versiones. Claro. Le preguntaron a los colombianos una versión. Una versión, claro. Se olvidaron del subsidio y se quedaron en Colombia. Entonces es un ejemplo muy claro, y por eso el artículo se llama Realismo Regional, porque significa que yo, después de escribir eso, llego al final y digo, bueno, sigo siendo optimista, digamos, pero volvemos a nuestra realidad,
que lamentablemente estamos, tú que has sido autoridad, que has estado en el centro de decisiones en esta región, Manuel, uno le hace la sensación de que vamos 2 pasos para adelante, 3 para atrás, definimos grandes objetivos, visión, estrategia, la estrategia regional de desarrollo es bonita, pero algo pasa que cuesta mucho aterrizar iniciativas y proyectos. Oye, mira, te quería comentar lo que ya lo habíamos empezado a hablar con Gonzalo, este tema de Medellín. Cuando uno le pregunta a los actores más importantes de Medellín, oye, ¿cuáles son los factores de éxito que tiene esta política de ustedes, toda esta maravilla que en realidad viene a resurgir después de todo un desastre que dejó Pablo Escobar, digamos, en esa ciudad? Entonces te dicen, una de las cosas que te dicen es la continuidad de las políticas. Sí. No nos importa, digamos, que si esto fue de un contrario nuestro, decían, si fue bueno, la continuamos. Y eso ha sido, digamos, una cosa muy importante aquí en Medellín. Y entonces, ¿qué te parece a ti esa visión? Porque uno ve aquí en Chile que está, digamos, la idea de partir siempre de cero, digamos, de refundar, digamos, de fundar. Digamos. Entonces, oye, pero antes hagamos una pausa. Hagamos una pausa. Hagamos una pausa para hacer, para promocionar nuestro restaurante aquí. Me parece muy bien. Y seguimos conversando aquí con Gonzalo Caule. Muy bien. Así que hacemos esta pausa. Retomamos esta conversación con Gonzalo Caule y también con Manuel Tovar, que dejamos iniciada una pregunta hace un poco rato. ¿Te recuerdas tú, Gonzalo, la perfecto, pregunta? Perfecto. Estamos en Medellín. Estamos en Medellín. Mira, yo creo que hay no quiero hacer un símil con lo que está pasando hoy día en Chile con relación al diseño electoral de cómo fue electa la Convención Constitucional, que, como sabemos, es un diseño electoral distinto a cómo se eligen el resto de los cargos. Entonces, en el fondo, la respuesta a esa elección conformó las cosas de una determinada manera. En Medellín, el diseño electoral indica que los alcaldes pueden ser alcaldes solo una vez. Fíjate. Entonces, claro, es muy determinante. Claro, ahí hay un hecho de violencia muy grave, de décadas, con el narcotráfico. Y cuando se produce, en el fondo, el movimiento ciudadano para recuperar, que lo termina encabezando Sergio Fajardo, que era un matemático de paisa, digamos, de Medellín, pero que trabajaba en Bogotá, y vuelve, encabeza este movimiento ciudadano transversal, ¿ya? Y un doctor en matemática, Fajardo, y enfocan todo el eje en la paz. Entonces todas las políticas públicas tienen que pasar por el sedazo de la paz, en educación, en salud, en fin, en fomento productivo, en todas las áreas. Y ese movimiento, que tienen 4 años, digamos, de gestión, continuó y continúa hasta el día de hoy, eligiendo líderes que son de distintos signos. Y ocurre lo que tú dices, pues. Claro. Hay continuidad de las políticas públicas. Ahora, hay un factor que también uno tiene que reconocer. Los empresarios de Medellín, en la época, digamos, en la parte alta del narco, se compraron las empresas y las mantuvieron para sí. Distinto fue lo que ocurrió en Cali, por ejemplo, donde gente vinculada al narco compró las empresas, entonces pudieron en el fondo influir. Acá, esas empresas que quedaron relacionadas con el Estado le entregan una cantidad de impuestos a la ciudad de Medellín de muchos millones de dólares todos los años para gestión del desarrollo. Entonces, claro, ahí hay alcaldes empoderados,
con movimiento ciudadano, con participación, pero también con una billetera que... Una buena billetera, claro. Lógico, entonces permitió. ¿Qué hizo Fajardo, que después fue gobernador de Antioquia y después candidato presidencial, ha sido 2 veces candidato presidencial? Bueno, y Gutiérrez, que casi pasa la segunda vuelta ahora también partió como alcalde de Medellín. Entonces, hay un microclima en esa zona que es un profundo sentido de colaboración y de cooperación. Entonces yo creo que eso es parte de los problemas que nosotros tenemos, digamos. Después de la tremenda crisis, pues, Además, la resiliencia, digamos, tiene que haber habido... Maravillosa. Claro. Ahora, fíjate que también habría que agregar el tema de la fuerza que tienen las municipalidades, porque la municipalidad ahí es dueña de una empresa que, digamos, es la que brinda los servicios del agua, de la luz, del gas. Oye, yo estuve ahí, digamos, realmente me impresionó. Ahora que se habla de empresas, digamos, ¿no es cierto?, en la propuesta constitucional, es, digamos, cierto, una cosa que tenemos una experiencia, digamos, en Medellín, digamos, efectivamente, y una experiencia exitosa, digamos, según lo que yo supe. ¿Qué te parece a ti, digamos, esa parte? No, pero bueno, evidentemente que es fantástico, y parte de los problemas que tenemos nosotros para poder gobernar nuestras ciudades, que tenemos administraciones que son meras administraciones, digamos, y no son gobiernos propiamente tal, que tengan la autonomía y la posibilidad de poder gestionar el desarrollo. Pero yo creo, tú que eres un gran militante de la regionalización, Manuel, sabes también que estas cosas se ganan. Entonces, parafraseando, digamos, a algún artículo que yo escribí hace un tiempo atrás sobre Valparaíso, siempre digo que los técnicos de Hacienda en Teatino 120 estarían realmente muy felices que un día les llegara un paper, ya, un papelito donde están todos los porteños de acuerdo, ya, y con una lista de peticiones de lo que quieren hacer. No me cabe ninguna duda que el Estado de Chile apoyaría a Valparaíso. El problema es que esa lista, no digo que sea imposible de hacer, pero el costo de poder tomar acuerdos sobre cuestiones principales es muy... yo no lo logro entender. El lío de los campamentos es una vergüenza con un país que tiene el per cápita que tiene y seguimos teniendo el déficit que tenemos en una cuestión básica que es de sanidad social, humana, de dignidad. ¿Para qué decir temas más sofisticados como los que hemos estado hablando ahora, digamos? Entonces tenemos un problema de gestión y yo diría que de convicciones finalmente, porque es parte de la crisis de la política, de los liderazgos, las convicciones son débiles y hay que realmente derribar monstruos y catedrales a veces para poder mover cosas muy, muy pequeñas. Mira lo que pasó en la Plaza O'Higgins. 12 años con el estacionamiento subterráneo. Claro, quedó maravillosa, bonita la plaza. Muy bonita, digamos, efectivamente. Pero no puede ser, el entorno del Congreso, en fin. Oye, Gonzalo, pasando a los temas del tema de la innovación, uno ve que aquí tenemos grandes ventajas comparativas respecto de otras regiones. Tú mismo lo has dicho, en el sentido que tenemos muchas universidades que generan conocimiento. En ingeniería, lo que has dicho, tenemos grandes ingenieros acá. Y sin embargo, la actoría de ese mundo, de ese ecosistema, digamos, de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, todavía, digamos, como que no es visible a la opinión pública, todavía como que, ¿no es cierto?, hay un cierto divorcio ahí entre ese mundo, digamos, que es muy importante como palanca del desarrollo y, digamos, la opinión pública. Y te lo digo, digamos, porque tú estás en esa onda, digamos, ¿cómo nos metemos en eso? ¿Por qué, digamos, ese divorcio? Hay que tratar de generar puentes. Yo, claro, efectivamente estoy en eso y he estado en esto desde hace muchos años. Me acuerdo que a comienzo del 2000, cuando estaba la idea del polo tecnológico, desarrollamos una iniciativa que se llamó Valparaíso Tecnológico, que fue como el primer portal de noticias de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, en fin, en el país. Y yo debo haber estado unos 7 años metido en eso. Y traje gente de Silicon Valley, de la Unión Europea, mostramos todas las experiencias. ¿Y cuál era la idea? Intentar derribar los muros, que son grandes, entre la universidad y la empresa. Porque ese matrimonio es un círculo muy virtuoso, porque el académico, el investigador hace papers, quedan cosas en ciencia básica,
y el empresario, el inversionista, está buscando en el fondo la generación de productos para rentabilizar. Bueno, ese matrimonio genera empleo, genera productividad, genera desarrollo, y el Estado debe ser un gran articulador de eso. Pero cuesta porque hay mucha desconfianza. Se ha avanzado, sin lugar a dudas, hay mucho más. ¿Por qué crees tú, digamos, que hay esta desconfianza? Porque nosotros hemos entrevistado varios científicos que son emprendedores a la vez. ¿No será eso, digamos, cierto, una lógica de competitividad también, digamos, cierto, porque muchos empresarios no quieren que le vean sus proyectos, digamos, y hay cierta desconfianza entre ellos por eso? Hay un buen amigo mío siempre dice que no hay buenos o malos, no hay buenas o malas ideas, digamos, sino que hay buenos proyectos. O sea, el que lo hace finalmente es el que, aunque a uno se le puede ocurrir la idea más brillante del mundo, pero si esa es una idea que la cultiva en la mesa de su casa, en el café, ahí llegó, digamos. Claro. Entonces, claro, el emprendedor o el científico, el inventor, muchas veces quiere llevar el mismo esto adelante, y está bien, si es una fórmula. Lo que el Estado debe hacer con eso es generar los incentivos adecuados, y los subsidios específicos, en fin, que puedan hacer funcionar. Uno ve, quizás fue el ejemplo, fue muy allá, pero el subsidio de atracción de inversiones con el que se recuperó el Cerro Alegre y el Cerro Concepción, ¿ya? Que quizás fue un poco excesivo en el sentido de que fueron demasiados finalmente los hoteles, los restaurantes y la pérdida de cierta como vía local. Demostró que tiene fuerza. O sea, si uno tiene un subsidio para fomentar temas de desarrollo urbano, turismo, sostenibilidad, y lo aplica en 8 o 10 cerros, o sea, Playa Ancha está cada día más desarrollado, San Juan de Dios, Bellavista, Florida. Entonces, hay espacio. Hay polo, ¿no? Hay polo. Sí. Entonces, pero el Estado tiene que poner las fichas donde corresponde y promover el diálogo. Oye, Gonzalo, mira, a raíz de todo esto que tú estás señalando, uno ve que el gobierno del presidente Boric ha planteado que se aumenta el presupuesto de ciencia y tecnología del 0,34 al 1%. Eso realmente es un salto bastante significativo en el tema del financiamiento del tema de la ciencia. Pero, ¿no es cierto?, cuando uno revisa los países de la Unión Europea, ve que ahí es la cosa al revés. En realidad son los privados los que aportan más a la componente, digamos, del financiamiento de la innovación. Entonces, ¿qué pasa aquí, digamos, Gonzalo? Y tú que has estado digamos, en el meollo del asunto. El fenómeno es más bien latinoamericano, me atrevería a decir. Porque efectivamente, tanto en Europa, en Estados Unidos, en el sudeste asiático, la relación de innovación, o sea, de inversión en innovación, es inversa a la nuestra. O sea, son los privados los que aportan un par de tercios, digamos, y el Estado el que aporta otro tercio. Ahora, un liderazgo tan fuerte como el liderazgo del presidente Lago, en su oportunidad, también quiso llevar la inversión en ciencia y tecnología, y era un tema que le interesaba además personalmente, al 1%. Entonces, y no se logró. No, pues no se logró. Entonces, yo creo que está bien inspirado el presidente Boric en esto. Creo que la generación de él es una generación que está mucho más imbricada en los temas de innovación, porque son parte de la conversación entre los más jóvenes, pero una cosa distinta es poder cambiar el hito presupuestario, digamos. Oye, pero fíjate que tomando esa misma línea de análisis, Gonzalo, toda esta inteligencia de este gobierno nos ha planteado lo mismo que se planteó, digamos, en la época del 50, o sea, que hay un término negativo del intercambio y por lo tanto la industria, o sea, el extractivismo, entre comillas, ¿no es cierto?, que era lo mismo que decía el economista, digamos, Aníbal Pinto, ¿no es cierto?, es perjudicial, digamos, para el crecimiento económico, para el desarrollo del país. Por lo tanto,
colocar valor agregado, ¿no es cierto?, a toda, digamos, ¿cierto?, nuestra producción es un desafío tremendo. Entonces, esto sumado a lo que Boris dice, el 1%, me cuadra, digamos, ¿no es cierto?, me cuadra. Claro. Entonces, por eso de repente uno ve que es posible, digamos, llegar a... O sea, no, yo veo que creo que es completamente posible. Sí. Yo lo único que cuestiono es muchas veces la voluntad... El voluntarismo, digamos. No, la voluntad política, sí, de las partes, a nadie en especial, sino que la dificultad de tener acuerdos, entre comillas, sociales, amplios, donde... Tú acabas de dar un dato que es una evidencia en todo el mundo. O sea, a mayor innovación, mayor crecimiento, mejor empleo, mejor calidad de vida, crecimiento del per cápita, en fin, todo. Entonces, si a mayor innovación ocurre todo eso, ¿por qué no multiplicamos el presupuesto? ¿Por qué no provocamos el encuentro entre empresarios, inversores, académicos, inventores, en fin? Que son cosas muy obvias. Entonces, el mismo tema de la reducción de la pobreza. Chile mostró que hasta un minuto, que fue como yo diría que en el año 2003, tuvo una estrategia correcta y la caída de la pobreza fue brutal, 9%, una cosa así. Pero después se estancó la caída de la pobreza. ¿Y por qué no pudo seguir? Porque para abajo ya la situación era mucho más compleja, muchísimo más compleja. Entonces había que cambiar la estrategia. Ya y eso un poco, yo creo que el país lleva aproximadamente unos 10 años, ¿ya?, con una estrategia de desarrollo más bien ralentizada. Y yo creo que eso responde, en el fondo, a que no hay un acuerdo respecto a la sociedad que queremos. Entonces, este país, nuestro país, está enfrentado entre visiones diversas, que ninguna es mayoritaria, ¿ya?, y que están en pugna. Y el 4 de septiembre vamos a vivir una batalla más de esa pugna. Entonces, es complejo, y en la medida que podamos conseguir un cierto acuerdo de mínimos comunes, evidentemente que las noticias para nuestro desarrollo pueden mejorar. Muy bien, pues, Gonzalo. Te agradecemos, muy Gonzalo Coble. Iluminador, digamos, todo tu Un último análisis. mensaje para que tú nos digas alguna cosa para esta región, porque estamos esperanzados en muchas cosas. No, yo primero quiero agradecerles la invitación, siempre es grato volver a verlos y conversar en este lugar tan fantástico, con esta vista también tan estupenda. Y yo soy, como siempre digo, un optimista irreductible, y cuesta mucho que Lo me dice vote, aquí en la crónica esta. cuesta mucho que me vote el ánimo, pero hay que hacer esfuerzo y hay que transpirar un poco más para poder sacar proyectos adelante, para poder resolver urgencias y problemas que tenemos, porque evidentemente podemos vivir mejor, y la sociedad trata justamente de ser capaces de vivir juntos. Y ese es nuestro gran desafío, cómo vivimos juntos y cómo cada uno de los miembros e integrantes de esta sociedad es capaz de sentirse parte en un escenario de dignidad, pero también de oportunidades y de desarrollo. Y creo que tenemos un gran desafío. Parte de los problemas y los desafíos que la sociedad chilena tiene hoy día, sobre todo en torno a la violencia, digamos, quizás parten de esa falta de reconocimiento de la dignidad, y esa dignidad se manifiesta no solo materialmente, sino que a través de la inclusión, a través de la incorporación, a través de la participación. Así que a tener optimismo. Ya, te agradecemos. Gracias, Gonzalo. No, muchas gracias. Les invito a leer esta columna que apareció en el Mercurio de aquí de Valparaíso el domingo 14 de agosto del presente, ¿cierto?, donde habla de este realismo regional de Gonzalo Coble. Le agradecemos. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.